Informática 2, bloque 2, algoritmos y diagramas de flujo. Sesión número 10, ejemplos de diagramas de flujo. Objetivos de la sesión. En esta sesión número 10 aprenderás los siguientes puntos. Diseñar diagramas de flujo de acuerdo a una situación dada. Ejemplo número 1. Diseñe un diagrama de flujo que calcule la suma de tres números. Antes de comenzar a diseñar un diagrama de flujo, es muy importante analizar lo que vienen siendo las variables de entrada, las variables de salida y el proceso u operación que me implicaría para llegar al resultado que deseo obtener. Para analizar el problema, necesitaría implicar tres variables de entrada, puesto que son tres números a calcular. Para ello, las variables de entrada se definirían como número 1, número 2 y número 3. Como variable de salida sería la suma de esos tres números y como proceso implicaría la operación para llegar a ese resultado. En este caso sería suma es igual a número 1 más número 2 más número 3. Para iniciar el diagrama de flujo utilizaría primeramente la simbología de inicio. Posteriormente, para dar lectura a esas tres variables de entrada utilizaría la simbología de entrada de datos. Posteriormente utilizaría la simbología proceso para calcular la operación o el resultado que deseo yo obtener. En este caso utilizaría la fórmula suma es igual a número 1 más número 2 más número 3. Una vez de haber calculado la suma, posteriormente utilizaría la simbología de despliegue de resultados, que en este caso imprimiría la variable de salida, la variable suma. Una vez de haber impreso la variable de salida, posteriormente finalizaría con el diseño del algoritmo. Utilizando la simbología fin, implicaría ya la finalización del diagrama de flujo. Ejemplo número 2. Diseña un diagrama de flujo que calcule el promedio de 3 calificaciones de un alumno. Antes de comenzar con el diseño del diagrama de flujo, es muy importante analizar lo que vienen siendo las variables de entrada, las variables de salida y el proceso a la cual me llevarían a la conclusión o a la finalización del problema. Como variables de entrada, dado que se desea obtener el promedio de 5 calificaciones de un alumno, utilizaría la variable matrícula, la calificación 1, calificación 2, calificación 3, calificación 4 y la calificación 5. Como variable de salida, dado que desea obtener el promedio de un alumno, implicaría lo que viene siendo la variable pro, que significaría promedio, y la matrícula del alumno, para determinar que el promedio es de un determinado alumno. Como proceso utilizaría una fórmula que me implicaría para llegar al resultado. En este caso utilizaría la fórmula de promedio, que sería igual a la suma de las 5 calificaciones divididas entre 5. Para comenzar a diseñar el diagrama de flujo, utilizaría primeramente la simbología de inicio. Posteriormente, daría lectura a la entrada a las variables de entrada a través de la simbología de entrada de datos, que en este caso serían matrícula C1, C2, C3, C4 y C5. Posteriormente utilizaría lo que viene siendo la simbología de proceso, la cual me indica la operación o la fórmula en la cual yo debo de calcular para obtener el resultado. En este caso utilizaría lo que viene siendo la fórmula de promedio, es igual a C1 más C2 más C3 más C4 más C5 dividido entre 5. Una vez de haber realizado el cálculo, es necesario ahora imprimir la variable resultante, utilizando precisamente la simbología de despliegue de resultados, la cual imprimaría lo que viene siendo la matrícula del alumno y el promedio que obtuvo. Después de haber impreso lo que viene siendo la variable resultante, se llegaría posteriormente a la finalización del diagrama de flujo, utilizando la simbología de fin. Ejemplo número 3. Diseña un diagrama de flujo que calcule el área de un cuadrado. Antes de comenzar a diseñar el diagrama de flujo, como todo problema es necesario analizar lo que viene siendo las variables de entrada, las variables de salida y el proceso, los cuales implicarían para llegar al resultado. En este caso, las variables de entrada utilizarían solamente una variable, que sería el lado de un cuadrado.
Solamente se escogió una variable dado que los lados de un cuadrado son exactamente iguales. Las variables de salida se definiría como el área, y como proceso utilizaría la fórmula, la cual me implicaría llegar al resultado que deseo obtener, que sería en este caso área es igual a lado por lado, dado que es el área para calcular un cuadrado. Para comenzar con el diseño del diagrama de flujo, utilizaría primeramente la simbología de inicio. Posteriormente daría lectura a los datos de entrada o a la variable de entrada a través de la simbología de entrada de datos. Posteriormente utilizaría la simbología de proceso para calcular la operación a la cual me llevaría al resultado del problema. En este caso sería área es igual a lado por lado. Posteriormente, una vez de haber calculado la operación o proceso del problema, llegaría a imprimir el resultado a través de la simbología despliegue de resultados. En este caso solamente imprimiría el valor de salida, que en este caso es el área. Una vez de haber calculado el área de un cuadrado, se llegaría a lo que viene siendo la finalización del diagrama de flujo. Ejemplo número 4. Diseño un diagrama de flujo para sumar dos variables b y h. El resultado es almacenado en la variable a. Como siempre, antes de comenzar a diseñar un diagrama de flujo, es necesario analizar lo que viene siendo las variables de entrada y las variables de salida y el proceso que me implicaría llegar al resultado del problema. En este caso, como es una simple suma de dos variables, las variables de entrada en este caso serían b, h. Como variable de salida implicaría lo que viene siendo la variable a. Y como proceso implicaría lo que viene siendo la fórmula u operación, que en este caso sería a es igual a b más h. Para iniciar el diagrama de flujo es necesario utilizar la simbología de inicio. Posteriormente doy a lectura a la entrada de datos, en este caso serían las variables b, h. Una vez de haber dado lectura a las variables de entrada, posteriormente se llega a lo que viene siendo la simbología del proceso, utilizando la fórmula operación que me implicaría llegar al resultado. En este caso sería a es igual a b más h. Una vez de haber calculado lo que viene siendo el valor la variable salida, se imprime utilizando la simbología de despliegue de resultados, la cual solamente imprimiría la variable de salida a. Una vez de haber calculado lo que viene siendo la variable de salida, se llegaría a lo que viene siendo la finalización del diagrama de flujo utilizando la simbología de fin. Ejemplo número 5. Diseña un diagrama de flujo que proporcione el precio medio de un producto a partir del precio en tres establecimientos distintos. Antes de comenzar a diseñar el diagrama de flujo, es necesario primeramente analizar las variables de entrada, las variables de salida y el proceso. Como variables de entrada, dado que son tres productos distintos en diferentes establecimientos, utilizaría las siguientes variables: precio A, precio B, precio C. Como variable de salida obtendría el precio guión bajo promedio, por lo que el problema consiste en determinar el precio promedio de un producto en tres establecimientos distintos. Como proceso utilizaría lo que viene siendo la fórmula para calcular el precio promedio. En este caso sería precio promedio es igual a precio A más precio B más precio C dividido entre 3. Para inicializar lo que viene siendo el diagrama de flujo utilizo la simbología de inicio. Posteriormente utilizo la simbología de entrada de datos, la cual me implicaría la lectura de las variables de entrada, precio A, precio B y precio C. Posteriormente utilizaría la simbología de proceso para calcular la fórmula o la operación que deseo realizar para llegar al resultado. En este caso sería precio-promedio es igual a precio A más precio B más precio C entre 3. Una vez obtenido lo que viene siendo haber realizado lo que viene siendo el cálculo de la operación, se llegaría a imprimir el resultado utilizando la simbología de despliegue de resultados, como aparece aquí en pantalla. Una vez de haber impreso lo que viene siendo la variable de salida, se llegaría a lo que viene siendo la finalización del diagrama de flujo, que en este caso utilizaría la simbología de fin.
Actividad número 10. Ejemplos de diagramas de flujo. Instrucciones. Elabora en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. Diseña un diagrama de flujo que calcule el área de un triángulo. Diseña un diagrama de flujo que determine el total a pagar de un producto comprado. Diseña un diagrama de flujo que determine el costo que tendrá realizar una llamada telefónica con base en el tiempo que dura la llamada y el costo por minuto. Diseña un diagrama de flujo para la siguiente situación. La cafetería de la escuela ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra y Emilia desea saber cuánto va a pagar por los 3 artículos que va a comprar. 5. Diseña un diagrama de flujo para calcular la edad de una persona. ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulte la rúbrica de evaluación para la actividad número 10. Esta se encuentra dentro de la semana número 5 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 10% sobre la calificación del primer parcial.